¿Cómo están, señores estudiantes? Otro tema neonatal que vamos a revisar en esta clase concierne a lo que es el trauma obstétrico. Es una patología que es provocada por el médico tratante. Entonces, prácticamente se puede considerar que esta patología es iatrogénica. Es una patología iatrogénica. Entonces, obviamente que no es que el médico quiere hacer daño al paciente, sino que lo hace porque interviene una serie de fuerzas que están en contra de lo que es el niño, y esto hace pues que ocurra este tipo de trauma obstétrico. Entonces vamos a analizar lo que concierne al trauma obstétrico. Un traumatismo obstétrico o es un traumatismo asociado al parto y es una lesión que resulta del encuentro de fuerzas mecánicas, como pueden ser fuerzas de compresión, fuerzas de torsión, fuerzas de tracción, que van a actuar directamente sobre el cuerpo del producto durante el trabajo de parto. Se calcula que aproximadamente entre el 5 al 10% de los partos provocan algún tipo de efecto desfavorable en el niño. Los traumatismos asociados al parto ocurren en diferentes momentos en el periodo perinatal, durante el trabajo de parto, debido a que hay alteraciones de la contractilidad uterina, durante el pasaje por el canal del parto por compresión con las espinas isquiáticas o la cresta sacra, en el momento del nacimiento por estiramiento o torsión durante la extracción manual, o también por compresión de la cabeza o la cara con el forceps. Estos son equipos, esto es una pentosa y esto es un forceps que eran utilizados, ahorita son maniobras que ya están proscritas a nivel de lo que es la ginecobstetricia. Y después del nacimiento puede el bebé sufrir lesión durante la reanimación, por ejemplo. Algunos de estos traumatismos pueden ser impredecibles o también son inevitables, pero la mayoría de ellos se puede prevenir con un acertado diagnóstico antenatal, con un buen manejo y monitorización del trabajo de parto, con una buena elección de la vía más adecuada para que el producto nazca, o con el uso oportuno de los métodos de instrumentación durante el parto. Por ejemplo, es factor de riesgo la mamá que tenga una talla muy baja, siendo el papá de una talla muy alta. También va a depender de las características del producto. Si es un producto muy grande y la mamá es muy pequeña, o es un producto muy grande que va a ser difícil que nazca por vía vaginal, pues es mejor escoger la forma como este bebé nazca mayormente. Los macrosómicos, la prematuridad y la posmadurez, la presencia de malformaciones, la presencia normal o un embarazo múltiple, es mejor que se decida bien la forma como se va a proceder a la terminación de este embarazo. Y la relación madre-feto, una se llama DSP, desproporción cefalopélvica. El oligoamnios o un trabajo de parto prolongado van a contribuir a que haya alguna variante de trauma obstétrico. Hay que considerar que un peso al nacer mayor de 4.500 gramos es un riesgo muy aumentado de una distocia de hombros, que puede ocurrir 20 veces más, la que a su vez se asocia a un aumento de la incidencia de lesión del plexo braquial y de asfixia perinatal. Entonces, esto es el nacimiento normal, esto es un hombro anterior que está impactado a nivel de la sínfisis del pubis, y esto va a ir directamente en deterioro de lo que es la clavícula o el plexo braquial en estas condiciones, y obviamente a un nivel de asfixia. Entonces, los niños macrosómicos o grandes, pues tiene que considerarse mucho este tipo de problemas de lo que es asfixia y lesiones del plexo braquial y sobre todo también traumas a nivel de lo que es fractura de clavícula en relación a la macrosomía. Y los productos, estos son los opuestos. Los macrosómicos corren mucho riesgo, pero igual riesgo corren los prematuros. Las lesiones más frecuentes de los prematuros es a nivel de erosiones a nivel de la piel, hematomas y edemas, que pueden llegar a ser masivos, sobre todo en zonas que protruyen antes del parto. Y las hemorragias intracraneales también son frecuentes y potencialmente graves con menor frecuencia. Podemos encontrar en ellos lesiones de tipo intraabdominal y de los huesos largos. Pero lo más llamativo en los prematuros es las lesiones a nivel de la piel y la hemorragia intracraneana como las más frecuentes. Es decir, los productos grandes y pequeños corren gran riesgo de sufrir trauma obstétrico. Eso es una fractura de clavícula en un producto que sin duda ha sido motivado por un parto distóxico. Los partos se conocen como eutóxicos y distóxicos. Un parto eutóxico es un parto normal
Y un parto distóxico es un parto difícil, con dificultad. Entonces los partos pueden ser vaginales o también por cesárea. En el caso de los partos vaginales pueden ser eutóxicos o distóxicos. Esto es muy probable que sea producto de un parto distóxico. Según el tipo de lesión va a diferir de acuerdo al mecanismo que se involucra, pero también va a depender de la madurez del recién nacido que se encuentre afectado. Entonces podemos encontrar aquí, miren ustedes, esto es la presencia de una lesión de la clavícula del lado izquierdo, y esto puede también puede ser una distosia de hombros. Se llaman distosias todas aquellas situaciones que no permiten algo normal dentro del trabajo del parto. Por ejemplo, yo puedo hablar de una distosia de presentación. Por ejemplo, este es un niño que tiene una máscara equimótica con úlceras. Este niño ha tenido una distosia de presentación. Este es un parto de cara. También puede haber distosias de productos muy grandes y aquí quedarse preso de hombros y motivar una distosia de hombros. Y esto provoca fractura de la clavícula y obviamente lesión del plexo braquial. Y al haber lesión del plexo braquial puede haber parálisis de Duchenne, motivando lesiones de C3 a C7 y la parálisis de Duchenne específicamente de C5 y C7, que es la más frecuente, dando el signo de la propina del mesero porque adopta esta postura, ¿no? Entonces, los recién nacidos que tienen traumas a nivel del parto de tipo traumatológico, la más frecuente es la fractura de la clavícula. Y otro tipo de lesión de trauma obstétrico es la de tipo neurológico, la más frecuente es la lesión de la parálisis de Duchenne. En los prematuros, las laceraciones, hemorragias y hematomas en diferentes partes del cuerpo, porque lo que más se va a lesionar es su piel, son las más frecuentes. Y dentro de las hemorragias, la intracraniana, sobre todo la periventricular, es la más común. Y las fracturas de los huesos largos siguen en su frecuencia. El trauma asociado al parto puede ser también de carácter leve, no son tan frecuentes y no dejan secuelas. Por ejemplo, una hemorragia subconjuntival en un parto distóxico, el esfuerzo que hace la mamá también repercute en el esfuerzo del bebé y podemos encontrar este tipo de lesiones en un trauma asociado al parto. El caput sucedáneo, que es una lesión de partes blandas, donde vamos a encontrar un edema de cuero cabelludo. Es prácticamente generalizado y se debe al golpe permanente que está dando la cabeza al chocar contra los huesos de la pelvis. La máscara equimótica es una lesión motivada por un producto que viene en una presentación distóxica y una presentación de cara. Entonces, lo que se presenta al exterior es la cara y es donde va a mostrar más dificultad para la salida en un parto vaginal y por lo tanto se va a evidenciar como una máscara equimótica. Y las deformaciones plásticas del cráneo y de las extremidades, sobre todo en los partos vaginales. El trauma asociado al parto de rara presentación son potencialmente graves. Podemos encontrar fracturas de cráneo asociados a cefalomatomas, lesiones de la médula que van a ser muy graves, sobre todo en productos que vienen en podálico. Al tratar de extraerlos completos, adoptan esta postura y se va a denominar la postura del feto volador. La lesión de la médula es muy grave, puede causar diferentes lesiones de acuerdo al nivel de la médula donde ésta se ubique. La ruptura de hemorragia hepática es una lesión que se da en 3 tiempos, donde empieza la primera lesión, luego ocurre distensión de la cápsula de Gleason y luego ocurre pues la ruptura motivando una peritonitis hemorrágica. Y también pueden haber lesiones oculares asociadas al uso de forceps. Vamos a analizar qué es el caput sucedáneo o colección serosanguinolenta o serosanguínea del cuero cabelludo que se ubica sobre el periósteo, por lo que se extiende sin respetar las líneas de sutura y hay que diferenciarlo de una patología que pudiera confundirse como es el cefalohematoma. El caput sucedáneo o bolsa serosanguínea, caput sucedáneo, se produce por la compresión mecánica de la zona de presentación de la cabeza que se presiona sobre el cérvix y se protruye por la dilatación. Es muy frecuente y no reviste gravedad y se resuelve de manera espontánea en las pocas horas o días después del nacimiento, de acuerdo a la magnitud del caput sucedáneo. El cefalohematoma o hemorragia subperióstica es una colección subperióstica
por lo tanto va a estar limitada, es ocasionada por la ruptura de un vaso sanguíneo secundaria al desprendimiento traumático del periósteo, de la tabla externa de los huesos del cráneo. En general, los que más se afectan es el parietal, los parietales y el occipital. Entonces se mantiene confinado al hueso afectado y en la gran mayoría de los casos no requiere tratamiento, ya que se resuelve en pocas semanas, por lo general 10 a 12 semanas. En ocasiones, el hematoma puede causar hiperbilirrubinemia o resolverse de forma más lenta. Después de un periodo de reblandecimiento y edema, que no debe de ser nunca puncionado, el cefalohematoma se calcifica. Se asocia a recién nacido de término, al uso de Forceps, en partos distóxicos, a presentaciones podálicas, y hay que descartar fracturas lineales del cráneo. Aquí tenemos un gran cefalohematoma. Aquí tenemos, este es un diagrama de una diferencia de lo que es el caput sedáneo y el cefalohematoma. Entonces puede deberse a un parto instrumental, sobre todo por el uso de las ventosas. Entonces vamos a ver el caput sedáneo, es el edema discal, hay una lesión a nivel de la piel, puede haber equimosis, y el edema se produce durante el parto. Entonces sobrepasa la línea media o los bordes de sutura. Es un caput en gorra, porque cap en inglés es gorra, entonces por eso es el caput sucedáneo. Se reabsorbe en 3 días aproximadamente. Se debe a un parto distóxico prolongado, a un cervix angosto que ha presionado el cráneo y lesionado el iscal, y la tumoración resulta evidente después de que el bebé nace. El tratamiento es conservador. En cambio, el cefalohematoma, la piel no presenta cambios, y el hematoma significa colección de sangre. Por lo tanto, se desprende el periósteo, una avulsión del periósteo propio del hueso, y por lo tanto sí va a respetar la línea media y las suturas. Y en el parto no es evidente la lesión. El sangrado se va acumulando en 24 a 48 horas y se reabsorbe, hay una reabsorción del coágulo que puede tardar semanas o meses. Es motivado por un parto instrumental donde se produjeron ruptura de los vasos subperiósticos, resultando un sangrado moderado notable solamente 2 días después del parto. El tratamiento es conservador, expectante. La complicación mayor de ambos puede resultar la ictericia y el tratamiento es la fototerapia. Esto es una TAC simple de cráneo que muestra un gran cefalohematoma ubicado en la región parietal derecha, ¿no? Tenemos un gran cefalohematoma. Esta, miren, es limitado, no rebasa las suturas, ni tampoco rebasa la línea media, porque es la piel del periósteo que se desprende y motiva inmediatamente la colección de sangre. Otro tipo de hemorragia un poco más profunda es la hemorragia subgaleal. También se denomina hematoma subaponeurótico o infiltrante de Jaeger. Es un sangrado que ocurre en la galea aponeurótica, que es la aponeurosis que se ubica debajo del cuero cabelludo y que cubre la parte superior del cráneo y el periósteo de la tabla superior de los huesos de la calota. Esta va a motivar un amplio espacio virtual que permite que se acumule gran volumen de sangre y condiciona su potencial gravedad. La característica se presenta en las 4 primeras horas después del nacimiento, es una masa firme y fluctuante que cruza las líneas de sutura por su condición anatómica y esta masa puede ser progresiva en aumento las siguientes 12 a 72 horas. En algunos casos puede llegar a ser masiva y acumularse hasta un 50% de la volemia con shock hipovolémico secundario. La patogénesis incluye causas con gravedad extrínseca, por ejemplo, una fractura del cráneo, una ruptura de las sincrondosis interóseas o de las grandes venas emisarias que conectan los senos durales de las venas del cuero cabelludo. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es una extracción con el vacuum, que es la pentosa, y esto es lo que puede motivar también este tipo de lesiones. Esta es la hemorragia subgaleal, como ustedes aprecian aquí. Se asocia más frecuentemente a esta utilización por el vacuum o por el forceps, el vacuum o la cámara al vacío, ¿no? Aunque también son factores de riesgo la prolongación del segundo estadio del trabajo de parto, el sufrimiento fetal o la macrosomía. Y aquí tenemos la piel, y miren, todo aquí, la hemorragia subgaleal, la grasa, ¿no? Y la hemorragia subgaleal. Esto es un diagrama para que establezcamos un diferencial. Si hablamos de un caput sucedáneo, está solamente la piel del cuero cabelludo y por debajo está, por lo tanto, rebasa los bordes de sutura. Si nos vamos más abajo, encontramos aquí el hueso y es
es el subperiósteo que se desprende, entonces consideramos que es un cefalohematoma o una hemorragia subperióstica. Si hablamos de la aponeurosis galeal, la hemorragia va a ser un poco más difusa y como hay más espacio puede ser más grave. Aquí tenemos el periósteo, el hueso del cráneo, la dura madre. Y encontramos también una hemorragia extraaxial que está por debajo de la dura madre y un hematoma subgaleal que se ubica por debajo de la aponeurosis galeal, que esta puede ser muy amplio y diseminado y obviamente va a tener mayor repercusión por el mayor espacio que tiene a tener colección de sangre. El tratamiento es de sostén, hay que reponer el volumen por medio de transfusión de sangre o paquete globular. En el 30% de los casos puede haber una coagulación congénita primaria o una coagulopatía de consumo secundaria, por lo tanto hay que evidenciarlo con pruebas de coagulación y reponer los factores afectados. La mortalidad es alta, hasta un 14 a 25%, sin embargo, si sobrepasa la etapa aguda, su pronóstico es bueno. Traumatismo craneal. Las fracturas del cráneo pueden estar clasificadas en lineales y deprimidas, siendo las deprimidas menos frecuentes, pero sin embargo más graves. Hay que sospechar siempre una fractura cuando hay la presencia de un cefalohematoma o una hemorragia subaracnoidea, sobre todo después de un parto difícil donde se ha usado instrumental y puede ocurrir sobre todo en partos que ya no son eutóxicos, sino serían en partos distóxicos. El mecanismo que se implica es una compresión del cráneo en las espinas isquiáticas, la sínfisis materna o por la aplicación de fórceps. Las fracturas lineales son las más frecuentes y generalmente afectan a los huesos parietales, ocasionalmente el frontal y se asocian a cefalohematomas, no requieren tratamientos. Encontramos fracturas de los huesos. Tenemos las fracturas deprimidas o en pelotas de ping-pong. Este tipo de fracturas son más graves porque acompañan a lesión del encéfalo. En el tratamiento se han utilizado muchos métodos que van desde una cirugía hasta la aplicación de vacío o de la presión digital. Si hay fragmentos óseos en el cerebro, déficit neurológico, signos de lesión encefálica o presencia de líquido cefalorraquídeo bajo la galea, hay que hacer un tratamiento neuroquirúrgico, por lo que se deberá preceder de un TAC para excluir otros diagnósticos. La hemorragia intracraniana. La hemorragia intracraniana puede ocurrir en el espacio subdural, subaracnoideo, intraventricular o ser parenquimatosa. Y es frecuente en los recién nacidos de término, los nacidos por cesárea o en aquellos que se ha motivado instrumental por un parto distóxico. Por lo general se presentan con agnias, convulsiones, compromiso neurológico difuso dentro de las primeras 48 horas de vida, ya que el 87% de los neonatos van a presentar síntomas durante este lapso. Y vamos a encontrar muchas hemorragias como el hematoma epidural, el hematoma intraparenquimatoso intracerebral, las hemorragias subaracnoideas, hemorragias con hematomas subdurales. Estas hemorragias pueden ser potencialmente fatales o dejar secuelas neurológicas muy graves. En los prematuros, las hemorragias más frecuentes son las periventriculares o intraventriculares, que rápidamente se las detecta mediante ecografía transfontanelar los primeros días posteriores al nacimiento. Sobre todo, son más susceptibles los que pesan menos de 1.500 gramos. Y su pronóstico va a guardar una relación de acuerdo a la magnitud de la hemorragia y al lugar de la lesión. Las lesiones neurológicas van a ocurrir por distensión, compresión o por infiltración de las fibras nerviosas en el periparto. Vamos a encontrar una importante que es la lesión del plexo braquial, que es la más frecuente del trauma asociado al parto. Los factores de riesgo se dan en productos macrosómicos, con distocias de hombro o en parto instrumental. Tenemos aquí la ruptura, la lesión de lo que es la parte del plexo braquial. Y aquí vamos a encontrar la parálisis de Ehlers-Danlos, donde van a estar lesionadas lo que son las ramas C5 y C7 en el 90% de los casos. El brazo va a quedar en posición de mozo a la espera de propina, asociado a lesiones del nervio frénico, que recibe inervación del C3 a C5 y se sospechan en casos de que haya dificultad respiratoria. La parálisis de Klumpke es rara, ocurre en el 1% de los casos y compromete los nervios C8 a T1. Provoca debilidad de los músculos de la mano, flexores de la muñeca y de los dedos, y se asocia al síndrome de Horner homolateral que presenta tosis, miosis y anhidrosis. Y la lesión completa del plexo braquial ocurre en el 10% de los casos y se manifiesta con flacidez de la extremidad y ausencia de los reflejos. Se asocia a hematomas del esternocleidomastoideo, fractura de clavícula y muy raro a una fractura del
húmero. Y encontramos aquí la parálisis de Duchenne. El pronóstico, en general, el 90% tiene una recuperación de manera espontánea. Las lesiones totales del plexo o bajas, el pronóstico pues es un poquito más severo. El diagnóstico es clínico, se completa con la radiografía de hombro y del brazo para excluir otro tipo de lesiones óseas. El tratamiento es con fisioterapia, ejercicios pasivos de hombro y codo y muñeca, y si no se recupera en 3 meses, habrá que realizar una exploración quirúrgica. Las lesiones del nervio facial. Ocurren por compresión de la porción periférica del nervio sobre el promontorio sacromaterno o por el uso de force. Clínicamente vamos a encontrar una asimetría en el llanto, donde se desvía la comisura bucal que aleja del lado afectado y arruga la frente. Durante el reposo, el surco nasolabial se aplana y el párpado permanece abierto. Ocasionalmente está involucrado una rama del facial y la parálisis circunscribe a la frente, al ojo o a la boca, de acuerdo al tramo de la rama que esté afectado. Hay que hacer un diferencial con una parálisis facial de otro origen asociada al síndrome, como por ejemplo el síndrome de Meibus o el de Goldenhar, Di Giorgi, etc. También se distingue la hipoplasia congénita del músculo depresor del ángulo de la boca, que nos va a motivar una asimetría al llanto, pero no impide cerrar el ojo o arrugar la frente. El pronóstico es bueno porque la recuperación es completa y espontánea en un 90%, sobre todo las primeras 2 semanas de vida. El tratamiento, protección de la integridad de la córnea del ojo afectado con lágrimas artificiales. Y aquí encontramos pues lo que es la desviación de la comisura, el cierre, el borramiento del surco nasogeniano, y esto es lo que se aprecia en los niños que tienen parálisis facial al nacimiento. Todo va a ser de acuerdo a la rama del plexo facial que se encuentre lastimado. La lesión del nervio frénico puede ser unilateral y va a provocar parálisis del diafragma homolateral en el periodo neonatal inmediato o tardío. El 75% se asocia a lesión del plexo braquial por tracción del cuello o del brazo durante el parto. En la radiografía vamos a ver elevado el diafragma del lado que se afecta, y esto es corroborado por una fluoroscopía cuando da un movimiento paradójico del diafragma durante la inspiración. El tratamiento inicial es de apoyo, y si hay dificultad respiratoria es importante que se requiera la aplicatura del diafragma y la respiración asistida mecánica. La lesión del nervio laringio causa parálisis de las cuerdas vocales, unilateral es la más frecuente, sobre todo la del lado izquierdo. Ocurre por hiperextensión del cuello en parto vaginal distóxico, por compresión por una circular de cordón apretado. Hay que descartar orígenes del sistema nervioso central o del tronco cerebral. Clínicamente apreciamos un estridor que aumenta con el llanto hasta una oclusión de la vía aérea por parálisis aductora bilateral. El tratamiento se resuelve de manera espontánea, aunque si la dificultad es muy grave, hay que usar ventilación mecánica asistida. La lesión de la médula espinal ocurre por tracción longitudinal o rotación de la columna, la cual se estira más que la médula debido a una laxitud de los ligamentos por debilidad de la musculatura e incompleta mineralización de las vértebras, causando lesión de las raíces, aún en ausencia de lesión vertebral. A la clínica vamos a encontrar falta de esfuerzo respiratorio, respiraciones periódicas, disminución de la ausencia de los movimientos espontáneos, ausencia de los reflejos tendinosos profundos, falta de respuesta al dolor bajo el nivel de lesión. Además hay distensión vesical o hipotonía anal. Cuando hay lesiones de C4 va a haber apnea. Entre C4 y T4 hay dificultad respiratoria con compromiso del nervio frénico y de los intercostales. Diferenciales de las lesiones, vamos a encontrar enfermedades neuromusculares, anomalías congénitas de la columna. El diagnóstico de elección va a ser la ecografía o una resonancia magnética que nos van a ayudar al diagnóstico y determinar el pronóstico. Dentro del diferencial también habría que hacerlo con lesiones intracraneales. Si sospechamos de lesión de la médula, se debe alinear e inmovilizar la cabeza, el cuello y la columna. Y el tratamiento básico es de apoyo y el pronóstico es malo. Se mueren más de la mitad de los niños o tienen secuelas graves como paraplegia y dependencia de un ventilador mecánico. Otro tipo de lesiones faciales que podemos encontrar van a ser las dislocaciones de lo que es el tabique nasal, que ocurre por en la porción triangular cartilaginosa de los huesos propios de la nariz, con fractura o sin ella, y se asocia a presentación occipitosacra en un parto vaginal distóxico. Hay que sospecharlo cuando está obstruida la vía aérea con el aleteo nasal y hay asimetría y desviación del tabique, que se hace más evidente al comprimir la punta de la nariz.
vamos a encontrar lesiones oculares que pueden ser menores, otras graves. Las menores como son sutiles, como una hemorragia retiniana, subconjuntival o el edema palpebral, y las oculares graves. Las oculares menores son comunes y se asocian a parto vaginal. Las graves se asocian al uso de forceps y podemos encontrar abrasión y edema corneal, ruptura de la membrana de Descemet de la córnea, el lipema, que es la presencia de sangre en la cámara anterior, hemorragia del vitrio o la retinopatía de Purcher, que son tratadas obviamente, esto sí, por el especialista en el ojo, ¿no? Esto es una hemorragia en un parto distóxico. La tortícolis muscular congénita, pues la frecuencia es en un 0,4 de los nacimientos, y los factores de riesgo se incluyen una presentación podálica, el uso de forceps. Hay 3 tipos de tortícolis: tortícolis con tumoración del esternocleidomastoide en un 40%, tortícolis sin tumoración del esternocleidomastoides y tortícolis postural. Se debe a una hiperextensión de las fibras musculares y de las fascias con formación de hematomas secundarios y subsiguiente fibrosis. También puede deberse a una malformación intrauterina perinatal con isquemia y edemas secundarios. Se puede hacer un examen histológico del músculo donde vamos a encontrar fibras musculares atróficas rodeadas de colágenos y de fibroblastos. Esta es la forma de presentación típica en la que el recién nacido, entre su primera y cuarta semana de vida, evidencian esta postura. Muestran una posición forzada de la cabeza, rotada hacia el sitio de la lesión, que no se logra reducir de manera fácil. Va a adoptar esta postura, póngalo usted como lo ponga a este recién nacido. El diagnóstico es clínico y el tratamiento se inicia rápidamente con estiramiento pasivo y activo, fisioterapia. Dentro de las fracturas, vamos a ver la fractura de la clavícula, que es el hueso que con mayor frecuencia se lesiona durante un parto distóxico y afecta más a los neonatos de término o a los niños con peso elevado para su edad gestacional. La frecuencia es del 0,3 al 2,9 en los partos. Factores de riesgo: los niños macrosómicos, distocia de hombros, la prolongación del segundo periodo de parto y el uso de forceps. Diagnóstico diferencial debe de incluirse la fractura del húmero, las luxaciones de los hombros, la parálisis del plexo braquial. Encontramos aquí la fractura de la clavícula. A veces, como vimos en una lámina anterior, puede encontrarse una masa tumoral. Y puede ser la fractura, su clínica puede ser asintomática. Simplemente va a evidenciar una disminución de la movilidad del brazo, el moro asimétrico, y al tocar aquí yo puedo sentir crepitaciones. O también el signo del tecleo o la palpación directa, donde vamos a encontrar así, donde está el hueso fracturado y desplazado, uno sobre otro. Es normal que la fractura de la clavícula luego siga su curso evolutivo para su cicatrización normal y se vea antes del mes, antes de las 4 semanas, la presencia del callo óseo, y luego no se va a apreciar nada, por lo tanto es una fractura benigna que no deja ningún tipo de secuelas. Si ocasiona mucho dolor, se puede utilizar paracetamol al bebé. No se debe, bueno, se debe de inmovilizar, y la forma es poniendo el brazo alrededor y una banda de gasa que le inmovilice el brazo, o en su defecto, coser la manga de la blusita que use. Fractura de los huesos largos son infrecuentes. La del fémur ocurre en 0,3 por cada 1000 recién nacidos y la del húmero en solo 0,05 por cada 1000. Está asociada a presentaciones podálicas en cesáreas y a bajo peso al nacer. Ocurren con disminución de la motilidad, aumento del volumen y dolor a la crepitación y a la palpación, y dejan un callo óseo. El diagnóstico obviamente es radiológico o a través de ultrasonido, y el tratamiento es la alineación y la inmovilización de estos huesos, ¿no? Lesiones intraabdominales son infrecuentes, pueden ser graves e involucrar al hígado, al vaso, a la glándula suprarrenal. La lesión hepática, ruptura o hemorragia subcapsular es la más frecuente. El factor de riesgo para que ocurra es la prematuridad, la hepatomegalia, trastornos de coagulación, asfixia, partos distóxicos. Y los mecanismos implicados de lesión: un traumatismo directo, compresión de la parrilla costal contra la superficie del hígado o el vaso, y el estiramiento de los ligamentos o de la inserción de estas vísceras. La presentación clínica va a depender del grado y de la velocidad del sangrado. Puede haber palidez, decaimiento, taquicardia, pero también podemos encontrar shock hipovolémico, distensión y decoloración del abdomen. El diagnóstico lo hacemos mediante una ecografía dirigida, y el tratamiento, la corrección de la hipovolemia, la anemia y la posible coagulopatía.
Cuando hubiera ruptura o inestabilidad hemodinámica persistente, hay que hacer una laparotomía exploratoria para controlar el sangrado. Y ustedes ven este niño como está francamente distendido, y aquí lo que encontramos es una herida del lóbulo izquierdo y derecho del hígado en este recién nacido de término, que tuvo un parto espontáneo en su casa, y el abdomen se encontraba distendido y lleno de sangre, ¿no? Y eso es lo que podemos participar a ustedes en relación a trauma obstétrico. Muchas gracias y que pasen bien.